Hola a todos. Seguimos hoy con nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y ya he dicho que si fuese a ponerle un título a estos últimos 5 capítulos, los capítulos del 12 al 16, lo llamaría La vida es adoración. Porque en toda esta sección de la carta a los romanos, Pablo ha explicado en los primeros 11 capítulos el Evangelio de Dios y ahora está explicando, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Si Dios ha hecho todo esto por nosotros en Cristo y hemos respondido a Él en fe, ¿qué quiere eso decir para nuestras vidas ahora? ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas ahora? Y vimos la semana pasada cómo Él establece en 2 versículos, capítulo 12, los versículos 1 y 2, establece las pautas para cuál es la respuesta apropiada al Evangelio de Jesucristo. Y habló de un par de cosas. Habló de vivir nuestras vidas como un sacrificio a Dios. La idea de que toda nuestra vida se la elevamos a Dios en adoración, y no una adoración simplemente emocional o esporádica, sino una adoración intencional, meditada, pausadamente y con toda intención dedicada a Dios, toda la vida a Dios de esta forma. Y habla de no dejar que el mundo nos conforme, nos obligue a entrar en el molde de su forma, sino que al revés, que permitamos que Cristo vaya transformando nuestra mente. Y eso sucede cuando en vez de enfocarnos en nuestra propia voluntad, nos enfocamos en la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere desglosar. Y en los siguientes capítulos lo va a hacer, y va a hacer empezando en la esfera interior de la vida de la iglesia. Luego, eso es en el capítulo 12, en el capítulo 13 empezará a hablar de la ciudad, de cómo nos comportamos en la ciudad, y luego ya más ampliamente la comunidad en general, en cualquier comunidad en la que nos vemos participando. Así que he titulado el mensaje de hoy, Piensa bien, sirve bien. Y estamos en Romanos, capítulo 12, los versículos del 3 al 8. Mi intención inicial era coger todo desde el 3 hasta el final del capítulo. Y luego me di cuenta, Pablo tiene tanta instrucción en frases cortas en todo este pasaje, que si hago eso, o el sermón va a ser muy largo, o vamos a pasar por alto muchos detalles importantes de lo que Pablo nos está tratando de decir. Así que he querido hacerlo un poco más despacito y vamos a mirar hoy solamente los versículos del 3 al 8, y es la primera porción de lo que él tiene que decir acerca de cómo se ve esta vida de adoración, este proceso de perseguir la voluntad de Dios que resulta en la transformación de nuestra mente, y cómo eso sucede en el ámbito de la vida de la iglesia. Y Pablo acaba de decir eso, ¿no? De que permitamos que nuestra mente sea renovada y dedicarnos a descubrir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y sigue hablando de la mente, digamos la percepción interior que tenemos, como una parte clave de cómo funciona todo este proceso de redención en Cristo. Así que voy a leer el versículo 3. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que Pablo dice acerca de esta vida de adoración, él apela a que vivamos vidas humildes, que nos aferremos a la humildad. Y uno pensaría, bueno, Pablo era una persona, era un gigante de la fe, un gran teólogo, un misionero con gran éxito, había sembrado iglesias por todo el lado este del Imperio Romano, y podría uno decir, claro, es muy fácil para él hablar de humildad, pero nota que basado en qué él está dando este consejo. Dice, por la gracia que me ha sido dada. Pablo no dice, tengo méritos como para deciros estas cosas por todo lo que he logrado. Nota que él no apela a nada de eso. Él no dice, estas cosas que yo he logrado son lo que me dan autoridad para daros estas instrucciones. No.
De hecho, Pablo sabe que él no tiene méritos. Él era enemigo de Cristo, perseguidor de la iglesia. Y es solamente por la pura gracia de Dios que fue rescatado. Y que Dios le dio la oportunidad de renunciar a su enemistad y verse recibido en amor por Cristo. Y Pablo sabe que él estaba tan equivocado, él pensaba que lo sabía todo, que la fe cristiana era una gran herejía, que había que perseguir a los cristianos. Se reconoció que estaba completamente equivocado. Y Pablo no opera desde el orgullo de sus méritos. Él sabe que él no tiene nada de qué enorgullecerse, que lo único que le da pie a alguno para compartir nada que sea de utilidad para nadie es la pura gracia de Dios que ha sido derramada sobre él. Porque si no fuera por Cristo, Pablo no tendría nada que ofrecernos a ninguno de nosotros. Y él dice, por la gracia que me ha sido dada, pido a cada uno de vosotros que nadie, que ninguno tenga más alto concepto de sí del que deba tener. Pablo toca en un tema fundamental para la forma en que vivimos la vida, y es nuestra percepción de quiénes somos nosotros mismos, nuestra autoevaluación. ¿Quién soy yo? Y piensa un momento, ¿cuántas veces esa autoevaluación, que esa voz interna que tenemos en la mente está completamente equivocada? A veces ni siquiera hemos llegado al punto de madurez en Cristo para poder ser honestos con nosotros mismos. Todavía estamos tratando de plantear una cara al mundo y presentar esta falsa imagen de quién soy yo para, no sé, impresionar, para agradar, para... Pablo dice que no debemos tener una evaluación de nosotros mismos que sea más elevada, más orgullosa, una estima superior a lo que debiéramos tener. Y Pablo con eso no está diciendo que no valgamos nada, que no tengamos nada que ofrecer, que seamos míseros, inútiles, inservibles. No dice eso. Pero dice que desarrollemos la práctica de tener una evaluación de nosotros mismos honesta, sincera, real. Que no planteemos esa imagen para afuera. Y piensa cuánto daño en la vida de la iglesia hemos sufrido unos y otros por este tipo de guerras interiores que llevamos todos, y las cosas que los celos, la idea de que esta cosa en la vida de la iglesia es una cosa que la necesito para yo sentirme bien, y podemos tener celos y ser territoriales con los ministerios que estamos llevando a cabo y sentirnos amenazados cuando Dios empieza a obrar por medio de otra persona a nuestro lado, y toda una serie de dinámicas de patrones de vida que causan gran daño y que son destructivos a la comunión en la iglesia. Pablo dice, no te evalúes de una forma en la que estás tratando de elevar tu valor por encima de lo que es. No pienses demasiado elevadamente de ti mismo. Y nota, él sigue usando esta palabra de pensar. No pienses de ti mismo de una forma demasiado elevada, sino piensa con sensatez, de una forma sobria, de una forma correcta. Y podemos también caer, y aunque Pablo no está hablando de esto, podemos caer en el lado opuesto, de caer en compadecernos de nosotros mismos y decir, ay, qué miserable soy, pobre yo, y tratar de devaluarnos completamente. Y Pablo dice, no, deja los juegos mentales. Ni trates de elevarte como algo que no eres, ni trates de denigrarte. Deja ya de jugar y piensa sinceramente, realmente, quién soy yo y dónde estoy yo.
¿Cómo hacemos eso? Es tan difícil. Tanto de lo que pensamos de nosotros mismos lo basamos en nuestras interacciones con los que tenemos alrededor, tanto de nuestra autoestima depende de lo que las personas a nuestro alrededor piensan de nosotros, y por eso hacemos tanto esfuerzo por plantar delante de los demás esta imagen perfecta de una vida ordenada y que lo sabemos todo y que no tenemos problemas porque queremos que los demás nos afirmen. Pablo no dice que la forma de tener una forma correcta y sobria y sensata de evaluarnos a nosotros mismos tenga nada que ver con cómo nos estamos relacionando con las personas a nuestro alrededor. Lo que las personas a nuestro alrededor dicen no es lo que realmente determina dónde estamos. ¿Qué es lo que dice Pablo que determina el punto real, la medida correcta y exacta de quién soy yo hoy? Dice que debemos tener nuestro concepto de nosotros mismos conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Parece extraño, ¿no? Pensaba que fe era algo que yo hacía, ¿no? Yo pongo mi fe en Cristo. Y Dios, en respuesta a esa fe, entra en mi vida y en mi corazón y empieza esta relación y empieza a transformarme. ¿Por qué dice Pablo que es Dios quien da a cada uno una medida de fe? Es simplemente algo que Dios reparte así, tal cual, y a cada uno le toca lo que le tocó. Hay quien piensa que eso es lo que Pablo está diciendo. Yo creo que no. Pero sí creo que es una cosa cierta y indiscutible, diría yo, acerca de la experiencia cristiana, que en cada una de nuestras vidas Dios obra de una forma única. El caminar de fe de cada cristiano individuo es único, no se repite. La forma en que cada uno de nosotros llega a ese momento de fe inicial es diferente en cada uno de nosotros. Los factores que entran en esa decisión son diferentes para cada uno de nosotros, pero nuestra fe en Cristo no solamente es ese momento inicial en que venimos a esa fe y renunciamos a la vida de pecado y nos rendimos a Él como Señor y Salvador. Eso es el inicio de una vida de fe, pero no es el fin. Pablo describe el Evangelio como aquella cosa por medio de la cual la justicia o lo correcto de Dios es revelado saliendo de fe y entrando en fe. Lo describe como un ciclo. La fe es algo que nosotros elevamos a Dios inicialmente y Dios en respuesta se vuelca en nosotros de tal forma que de esa actividad de Dios en nosotros surge más fe de nuestra parte, a la cual Dios responde derramando más y sale más fe. Y en este ciclo vivimos la vida cristiana. Así que la medida de fe en cada cristiano está determinada por cómo Dios ha estado obrando en ese individuo. En ese sentido, Pablo dice que Dios reparte a cada uno la medida de fe que le corresponde, porque Dios ha elegido cómo interactuar con cada uno de nosotros de una forma única. Y nuestro caminar de fe es no se ve repetido en la experiencia de ninguna otra persona. Mi caminar de fe es mío y solo mío. Y tu caminar de fe es tuyo y solo tuyo. Y Pablo dice, si quieres evaluarte a ti mismo correctamente, no lo hagas a la luz de tus méritos, no lo hagas a la luz de lo que los demás piensan de ti. Hazlo a la luz de dónde te encuentras en tu camino de fe con Cristo. Si lo hacemos así, entonces mi valor ahora mismo lo determina Cristo, no yo. Y es en Cristo que empiezo a evaluar realmente quién soy. Mi identidad se está formando alrededor de Cristo. ¿Quién soy yo? Lo define Cristo. Si quiero entender correctamente quién soy, dónde estoy, tengo que mirar dónde estoy en mi caminar de fe con Cristo. Y entendemos inmediatamente con eso que estamos todos en un proceso de crecimiento y maduración en este camino de fe.
Así que estamos todos en momentos y situaciones diferentes, pero Pablo dice, si quieres no evaluarte de una forma en que caes en el orgullo o que caes en la miseria, sino que realmente tienes una sosegada apreciación de dónde estás realmente, una apreciación correcta y sensata de dónde te encuentras en la vida. No te enfoques en ti mismo, enfócate en dónde estás en Cristo. ¿Dónde te ha traído Cristo? ¿Qué ha hecho Él en ti? ¿Quién eres tú hoy por causa de Él? Esa es tu verdadera identidad. Y en eso encuentras una evaluación sosegada, sobria, de quién eres y dónde estás. Tengo una pregunta de estos versículos. De este versículo, perdón. Pablo nos dice que nos evaluemos no basado en lo que hemos logrado, sino en dónde nos coloca nuestro caminar de fe. ¿Cómo podemos desarrollar una imagen propia, honesta y sana, basada en nuestra fe en Cristo, en lugar de otras medidas? Y no solo es pensar de una forma sobria acerca de nosotros mismos, sino también cómo funciona nuestra vida una vez que hemos dejado ya de evaluarnos demasiado elevadamente y estamos en una evaluación sobria y humilde de dónde estamos en Cristo, y entendiendo que aún nos queda mucho por lograr y crecer en Él. Viendo que la meta aún queda muy distante y que la perfección aún se nos queda muy lejana y estamos en un proceso aún. Con esa humildad nos dedicamos a una vida compartida unos con otros. Y eso es lo que habla en estos versículos siguientes. Déjame leer los versículos del 4 al 8. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con sinceridad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. Pablo dice, ¿quieres adorar a Cristo? ¿Quieres presentar tu vida como un sacrificio vivo en adoración a Dios? El contexto principal de nuestra vida se desenvuelve en lo que es la iglesia. No únicamente. No nos retiramos del mundo para solamente disfrutar de la iglesia, pero la base y el corazón nuestro se desenvuelve realmente en la vida de la iglesia, y de esa vida sale vida para el mundo, sale el testimonio de la iglesia para el mundo y sale la invitación a otros a que entren a esa vida que compartimos juntos. Así que Pablo usa otra vez, y lo ha usado en otros lugares, esta metáfora de un cuerpo, y es una metáfora preciosa para lo que es la iglesia, porque la iglesia es más que una familia. La iglesia es un cuerpo. Y Pablo habla de la realidad que en un cuerpo hay muchos miembros. Pero cada miembro tiene una función completamente diferente. El ojo hace algo muy diferente de lo que hace el oído. La mano hace algo muy diferente de lo que hace el pie. Incluso aunque tengo dos manos, mi mano derecha hace ciertas cosas y mi mano izquierda hace otras cosas. No son indistinguibles. Cada una tiene su función única. Dice que lo mismo sucede con nosotros. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Si yo estoy en Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo, y la iglesia es ese cuerpo. Pero, al igual que con el cuerpo físico, con lo que es la iglesia,
no todos los miembros, no todos los miembros tienen la misma función en la iglesia tampoco. Todos somos miembros unos de otros, pero no todos tenemos la idéntica función. Y Pablo habla de que tenemos dones. Dios nos regala cosas. Dios da regalos en nuestras vidas, acciones de gracia, y por su gracia nos extiende cosas a nuestras vidas que nos capacitan para ser de beneficio para los que nos rodean. Dones. Y los dones que tenemos varían según la gracia que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Y esto es lo que Pablo repite siempre que habla de este tema del cuerpo, de que Dios da dones a todos. Dios de alguna forma está obrando en cada corazón que ha venido hacia Él en fe, y está obrando de una manera en que esa persona empieza a tener algo que compartir con los demás, que es de beneficio, que contribuye a fortalecer y animar y alentar y traer vida al resto del cuerpo. No hay nada inservible. Cada parte es necesaria para el cuerpo. Y Pablo describe algunos dones, y esto no es una lista definitiva, y hay personas que escogen las listas de Pablo y tratan de hacer una gran lista definitiva de todos los dones, pero el hecho de que cada vez que Pablo hace listas de dones, en ninguna ocasión repite exactamente la misma lista, me hace entender que la intención de Pablo no es darnos la lista definitiva y exhaustiva de los dones que Dios reparte, sino que son listas a modo de ejemplo de algunas de las formas en las que Dios obra en nuestras vidas. No tenemos que pensar que las listas estas de dones son limitaciones, que estas son las únicas maneras en las que Dios obra en nuestras vidas para darnos dones con los cuales podemos beneficiar a los demás. Pero muchas de estas cosas, en una forma u otra, entran a formar parte de la vida de la iglesia y son actividades y servicios que suceden dentro de la vida de la iglesia que reconocemos y vemos, y se convierten en un patrón para todo lo que traemos, todo lo que Dios pone en nuestras manos para servirnos unos a otros. Comienza hablando de profecía, y la profecía, lo he dicho muchas veces, no es predecir el futuro, no es decir cosas que es imposible saber excepto por causa de una revelación sobrenatural. Profecía es oír, entender un mensaje de Dios y comunicar ese mensaje fielmente a los demás. El profeta, la labor del profeta es transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Así que Pablo dice, el de profecía, el que está en la vida de la iglesia y tiene un mensaje de Dios que compartir con los demás, que haga uso de ese don conforme a la medida de la fe, como dijo antes, de la autoevaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos compartiendo un mensaje de Dios, lo hacemos desde ese mismo lugar de evaluación propia. ¿De dónde estoy yo en mi caminar con Cristo? ¿Hasta dónde ha crecido mi fe en mi caminar con Cristo y dónde me encuentro hoy? Y nos damos cuenta, los que hemos sido llamados a este ministerio de profecía, de compartir la palabra de Dios, nos damos cuenta a través de los años cómo Jesús va creciendo esa fe, y nuestra comprensión del mensaje cada vez va creciendo, y nuestra capacidad de compartirlo se va enriqueciendo a través de los años. Pero conforme a la medida de la fe, compartimos ese mensaje, y el día en que lo compartes con toda la plenitud de lo que tu caminar en Cristo te aporta hasta ese momento, pero con la humildad que vamos adquiriendo con los años, entendiendo que lo que sé hoy puede ser mucho menos de lo que sabré algún día futuro, y que mi conocimiento ahora mismo es parcial e imperfecto, y hay cosas que a lo mejor no entiendo plenamente. Con esa humildad, no temiendo, pero compartimos lo más fielmente que sabemos, pero reconocemos
que estamos aún en proceso, que Dios me ha repartido por su interacción conmigo una medida de fe, pero que esa fe es algo vivo que sigue en aumento y creciendo y profundizando, y que mi capacidad todavía está en desarrollo de entender el mensaje de Dios y compartirlo. Cada predicador que escuchas está dando lo mejor que puede en el momento en que está, pero tenemos que entender todos que cuando compartimos mensaje de Dios, lo hacemos desde ese punto de, aquí estoy yo, esta es la medida de fe que Dios me ha concedido en mi caminar con Él hasta el día de hoy. Esto es lo que puedo dar hoy. Tal vez mañana sea algo más, pero en humildad reconocemos que damos lo que podemos dar ahora mismo y lo compartimos sin reparo. Si es servicio, y el servicio es algo que todos hacemos, todo lo que hacemos unos por otros es una forma de servicio, pero hay personas que tienen un don especial para servir, que cuando hay una necesidad casi como que lo intuyen y saben exactamente meterse ahí y arreglar y hacer lo que hacía falta hacer y seguir adelante. Tenemos personas así que siempre están pendientes de quién necesita qué, y antes de que sepas ya han hecho algo y lo han solucionado. Sí, hay personas que tienen un don especial de servicio, y Jesús dijo que el más grande entre nosotros es el que es siervo o esclavo de todos. Es más bienaventurado servir que ser servido. Así que si ese es tu don, pues sirve, hazlo. No te retengas. A veces hay personas que tienen el don de servicio, pero a la vez son tímidos. Y Pablo dice, no tengas miedo, si ese es tu don, levántate y hazlo. Hazlo. La gente tiene necesidad, tú sabes solucionar esa necesidad. No te quedes sentado mirando, hazlo. Dios te ha dado el deseo de hacerlo, la capacidad de hacerlo, hazlo, sirve. Déjate de complejos y de preocupaciones. Sirve. El que enseña, enseña. Si Dios te ha dado el entrenamiento, la capacitación y la habilidad de enseñar, úsalo, enseña. Una cosa constante en la vida de la iglesia es buscar personas dispuestas a enseñar. Y yo entiendo, enseñar no es fácil. Estudiar la Biblia requiere tiempo y una inversión intelectual. Leer la Biblia no es fácil, y pensar y meditar la Biblia no es la cosa más sencilla del mundo, pero si Dios te ha capacitado para ello, hazlo. No prives al resto del cuerpo de Cristo de lo que Dios te dio a ti la capacidad de hacer porque no quieres hacerlo. Invierte en lo que Dios te ha capacitado para hacer. Si es enseñanza, enseña. Si es exhortación, hay personas que tienen una habilidad de alentar, de animar. Cuando una persona está decaída, de darle un segundo aliento, de fortalecer a los que están debilitados o los que se están tambaleando, a afirmarlos. Si ese es tu don, exhorta. El que comparte o el que reparte o el que da con sinceridad. Muchas traducciones aquí tienen liberalidad, pero realmente ese significado para esa palabra está discutido. El significado más llano y más común para esa palabra es sinceridad. Y muchas veces la gente, cuando está dando cosas, Dios te ha dado mucho y tienes un corazón generoso y tienes la capacidad de dar. Muchas personas usan la abundancia como una forma de lograr algo diferente que simplemente suplir la necesidad de otra persona. Hay personas ricas que usan su dinero para crear una buena imagen pública de ellos mismos, para impresionar a otras personas con lo buenos que son y para buscar el alarde y la admiración de otros seres humanos. Pablo dice, no, si ese es tu don, si Dios te ha dado y tienes para dar, hazlo con sinceridad, hazlo
como un acto de amor y servicio. No lo hagas buscando que te aplaudan, no lo hagas buscando impresionar a nadie. Hazlo como Jesús dijo, que la mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. No busques que los hombres te alaben por lo que estás haciendo. Hazlo sinceramente. El que lidera, el que preside, pero es la idea del liderazgo, con diligencia, con celo, con apresto. A veces el ser líder en la vida de la iglesia es algo difícil. Es difícil porque todos estamos en diferentes momentos de nuestro caminar con Cristo y a veces no mostramos la gracia que debemos mostrar, y a veces cuando uno es líder se convierte como el punto en el que todos caen, ¿no? Es muy fácil en el liderazgo desanimarse. Y porque cada problema te viene a ti, cada queja te viene a ti, cada cosa que haces queda evaluada por todos los que están observándote, y puede uno desalentarse y desanimarse y pensar, ¿por qué Dios me hizo líder? Pablo dice, no caigas en eso. Si ese es tu don, si Dios te ha capacitado de alguna forma, yo no sé por qué, pero que tú tienes la capacidad de plantarte delante de personas y movilizarlas de forma que tienen un sentido de propósito común, no lo hagas a regañadientes, no lo hagas quejándote. Y es tan dañino para la vida de la iglesia cuando sus líderes están siempre quejándose y están amargados con su liderazgo. No lo hagas así, dice Pablo, hazlo con entusiasmo, con pasión, con entrega. El que hace misericordia o el que muestra misericordia. Y eso es mostrarle a personas un favor que no se merecen. La misericordia es un bien que tú no te mereces, que tú no te lo has ganado, pero te lo dan de todas formas. Y a veces también cuando estamos extendiendo la gracia de Cristo a otras personas, cuando ellos no se la merecen, cuando han hecho cosas que no les hacen dignos de la bondad que les estamos mostrando. A veces queremos hacerlo, pero bueno, Cristo me obliga a hacer esto por ti, pero la verdad es que los dos sabemos que no te lo mereces. Y podemos a regañadientes hacer las cosas, de forma que prácticamente invalidamos la misericordia que hemos extendido. Pablo dice, no, si Dios te ha dado la habilidad de extender misericordia a otros, hazlo con alegría. No lo hagas con amargura, pensando, no te lo mereces. No, olvídate. Hazlo con manos abiertas y alegría. Y aquí tenemos en estas palabras de Pablo simplemente unos ejemplos de cómo funcionamos como un cuerpo. ¿Y sabes por qué es importante entender que cuando estamos en Cristo venimos a formar parte de su cuerpo? Somos un miembro en su cuerpo, un miembro capacitado por Él de una forma única, como solo Él ha entendido y percibido y planeado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿sabes qué? El propósito de un miembro solamente se desenvuelve en el contexto del cuerpo. Esta mano me sirve para muchísimas cosas. La uso para tocar la guitarra, para dibujar, pintar, para saludar, para abrazar. Tantísimas cosas que hago yo con esta mano. Pero ¿sabes qué? La mano en sí no es nada. Si yo me la corto y la dejo por ahí, ¿tú sabes lo que es esta mano? Nada. La única cosa que le da significado a la existencia de mi mano es el resto del cuerpo. Porque sin cuerpo la mano no sirve para nada. Mis ojos me han servido mucho, puedo leer, puedo apreciar la gloria que Dios ha creado a mi alrededor, puedo reconocer a las personas que Dios ha puesto en mi vida, tantísimas cosas que mi ojo puede hacer, pero ¿sabes qué? Ese ojo sin el cuerpo no sirve para nada. Tenemos que entender esto, cuando hemos venido a Cristo,
Mi vida ya no es simplemente mi vida. Yo le pertenezco al cuerpo. Mi motivo de existir es suplir la función en el cuerpo de Cristo que Cristo me ha diseñado para suplir. Y la iglesia no es simplemente donde yo voy a que la otra gente haga cosas por mí. Es el lugar donde todo lo que hago con mi vida cobra sentido. Sin el contexto de la iglesia no tengo eso. Y lo cierto es que el miembro necesita el cuerpo. El miembro, si lo separas del cuerpo, sabes que el cuerpo sigue adelante, pero el miembro se seca y muere. Yo necesito al cuerpo mucho más de lo que el cuerpo me necesita a mí. Y no hay cosa más gloriosa que entender que mi propósito y todo lo que yo traigo y puedo hacer, y nadie más trae la mezcla que yo traigo al cuerpo de cosas que puedo hacer y maneras en las que puedo servir a los que me rodean. Yo entiendo que mi vida cobra sentido en esa vida compartida con otros. Y cuando los que me rodean están comprometidos a esa misma vida, no hay cosa más gloriosa en el mundo que la vida de la iglesia, cuando todos estamos sirviéndonos unos a otros y amando a Cristo y sirviéndole juntos. ¿Y sabes qué? La medida de fe varía de uno a otro. ¿Dónde estamos en ese caminar de fe cada uno de nosotros? Y la trayectoria de cada uno es única. Hay gran variedad en cuando hablamos incluso de solamente la medida de la fe, pero cuando hablamos de los dones, tremenda variedad, trasfondo, raza, cultura, tantísimas cosas en las que somos extremadamente diferentes unos de otros. Pero ¿sabes qué? Esa gran diversidad es intencional. Cristo necesita esa diversidad para empezar a incluir en su cuerpo todos los matices de su gloria necesarios. La iglesia debería ser el lugar más diverso y colorido del mundo, porque es aquí que la plena gloria del Dios omnipotente, que lo creó todo y que es el Padre de toda gloria, es aquí donde su gloria reside. Y debe haber entre nosotros tremenda variedad. Pero ¿sabes qué? Perfecta unidad. Indivisible. El mundo habla de eso, de unidad y de diversidad. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del único lugar en el mundo en el que tenemos lo necesario para que lo que debe ser comunidad funcione como debe. Todo otro intento a formar esa comunidad va a quebrantarse y romperse en algún punto u otro. Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la comunidad que va a existir eternamente. Esta comunión tan diversa, tan gloriosa. Y a eso nos dedicamos, adorando a Cristo, cuando levantamos nuestra vida a Él en esta vida de servicio mutuo juntos, en que nuestra existencia misma cobra sentido en el contexto de este cuerpo. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo dice que adoramos al ser quienes Dios nos ha hecho y al usar esto para servir y edificar la iglesia en las maneras únicas en que cada uno ha sido capacitado por Dios. ¿Cómo logra este enfoque construir unidad genuina en una comunidad muy diversa? Y bueno, hemos llegado al final del pasaje que estamos mirando hoy. Pablo tiene razón, la vida es adoración. Y la clave en todo esto es cómo permitimos que Cristo vaya transformando nuestras mentes. Elevamos todo a Él en un sacrificio vivo. Permitimos que Él renueve nuestra mente porque hemos dedicado nuestras vidas a su voluntad, no la nuestra.
Eso quiere decir que ahora la forma en que yo me evalúo a mí mismo no está basado en mis propios criterios, en lo que yo pienso que es digno o no en una persona, lo que yo quisiera ser o no ser, si mi nariz es del tamaño correcto para mi gusto, o si mis piernas son de la longitud que a mí me gustaría, o mi cabello es del color que yo quisiera que fuera. Eso ya no importa. La medida que debo usar para evaluarme a mí mismo es dónde estoy en Cristo. Este caminar de fe en el que he entrado con Él, ¿dónde estamos? Y de eso, de ahí, yo dejo de plantear al mundo esta falsa imagen, esta vida Instagram de quién soy yo, y empiezo a vivir sincera y honestamente. Hay tanto poder en una vida honesta. Y Cristo quiere hacer eso de nosotros y que nos dediquemos unos a otros en la vida del cuerpo. En que lo que Dios ha hecho en mí, lo pongo ahí. Y lo pongo ahí en amor y en servicio y en humildad y lo uso para bien de los demás. Y ellos a la vez están haciendo lo mismo para conmigo. Y juntos estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo en cómo estamos viviendo la vida. Y en este proceso nuestra mente se ve transformada. Mi oración para ti hoy es que tú conozcas a Cristo y tú permitas que Él transforme todo de ti. Aún tu autopercepción, aún tu concepto de quién eres y tu identidad, que permitas que Cristo sea el que define eso y lo desarrolla. Que permitas que lo que a Él le importa y que la vida de su cuerpo sea tu vida. Que Dios te bendiga.